Bien, vamos a dar entonces inicio a esta reunión de hoy. Es nuestro cuarto webinar. Les doy primeramente la bienvenida a todas las personas que se han unido a nuestra actividad, especialmente a los que han estado presentes en los anteriores webinars que he trabajado con motivo pues, del mes de concientización de la salud mental. Así que agradecida por la asistencia, por el interés, la participación que ha hecho que podamos sumar esfuerzos para precisamente aportar desde nuestras posibilidades a la concientización de la atención de la salud mental de nosotros mismos y de las personas que nos rodean. Soy la doctora Vicenta Mata, médico psiquiatra, psicoterapeuta, coach de vida. Tengo 30 años y un poco más de experiencia en atención clínica de la salud mental y he seleccionado unos temas que me parece que son importantes. No quiere decir que otros no lo sean, pero quise puntualmente trabajar estos temas asociados a los aspectos que más nos impactan quizás que día a día en nuestra vida y que también son objeto de información constante a través de las redes sociales. Le voy a poner acá, un momentito, bien. El tema que nos ocupa hoy es el tema de la salud mental, vista como una situación que tal vez amerita una revisión de parte de nosotros. Es hablar sobre la psiquiatría actual. Y para ello, pues he seleccionado revisar aspectos que tienen que ver con la relación del cerebro, la mente, con el cuerpo y cómo eso está afectando nuestro bienestar en el día a día. Entonces voy a hacer una exposición de aproximadamente 40 minutos. Luego de eso vamos a realizar una pequeña actividad, una actividad sencilla, práctica, sobre el tema del bienestar. Voy a comenzar entonces hablando sobre la psiquiatría hoy. ¿Por dónde comenzamos? Precisamente por las estadísticas, porque son las que de alguna manera nos informan qué está sucediendo con este aspecto de nuestra salud. Fíjense que, por ejemplo, una de cada 7 personas en el mundo está sufriendo actualmente de algún trastorno mental. Eso significa alrededor de 1.000 millones de personas. Y de ese conjunto de personas que en la población mundial está afectada en su salud mental, el 4,4% aproximadamente están presentando algún trastorno de ansiedad y el 4% aproximadamente está presentando algún trastorno de depresión. Esos son cifras alarmantes y sin embargo, desde el punto de vista de la historia de la psiquiatría, no ha habido muchos cambios en esas estadísticas alrededor de esos trastornos como más frecuentes o más impactantes por la afectación que tienen en la calidad de vida de las personas. Digamos que las estadísticas se han mantenido más o menos iguales en el transcurso del tiempo. Sin embargo, hoy en día observamos que tenemos más recursos tecnológicos, observamos que tenemos más contacto con muchas personas a través de las redes sociales, a través de la interconectividad que tenemos. Y en función de eso, lo esperado es que tengamos más amigos, más apoyo. Entonces, ¿qué está pasando con la salud mental hoy día? Bueno, que a pesar de que se han mantenido más o menos esas cifras en patologías o trastornos mentales como la ansiedad y la depresión,
podemos entonces darnos cuenta que muchas personas están sufriendo de procesos que no necesariamente llegan a tener los criterios completos basados en clasificaciones de los trastornos mentales como la del DSM-5 revisado y la CIE-11, no llegan a cumplir con esos criterios. Y sin embargo nos están llegando a la consulta de salud mental, a los psiquiatras y a los psicólogos. ¿Qué es lo relevante acá? Que muchas personas están padeciendo de estrés, están padeciendo de ansiedad y no necesariamente eso reviste una severidad como para diagnosticarlos con estrés, con ansiedad o depresión, pero están llegando a la consulta. Es decir, el estrés de alguna manera está repercutiendo en esa calidad de vida de las personas y las hace buscar atención especializada para situaciones que probablemente, si no estuvieran inmersos en la realidad que estamos viviendo, y esto lo digo de manera global a nivel mundial, porque son cifras mundiales, tampoco estuviéramos afectados como lo estamos, si no estuviéramos afectados como lo estamos más propiamente en Venezuela, en nuestro país, de donde vienen al cual pertenecen la mayoría de las personas que están en esta actividad. Entonces, quiero hacer aquí una precisión sobre los datos que tienen que ver con Venezuela a través de un estudio que hizo Psicodata. Psicodata es un programa integral de evaluación, de análisis del bienestar psicosocial y de la salud mental en Venezuela. Es un programa que se inició en el 2023 con una muestra de 1.500 personas en todo el territorio nacional para pulsar un poco cómo estaba la situación de la salud mental en Venezuela. Bueno, las cifras son alarmantes en algunos aspectos. Y en otro sentido, pues son como para reflexionar sobre nuestra propia situación personal, sobre nuestra salud. Y, por ejemplo, encontraron que nosotros somos muy resilientes desde el punto de vista individual, incluso lo manifiestan como que somos gigantes en resiliencia individual, más no así en la resiliencia social. Ahí estamos, como dicen, raspados y ellos lo califican como que somos enanos como resilientes sociales, porque muchos de los aspectos que nos afectan en la salud mental están muy relacionados con esa pérdida de la capacidad que hemos tenido de conectarnos con el otro, de confiar en el otro, de sentir apoyo, de saber que vamos a ser auxiliados o apoyados por alguna persona de nuestro entorno, bien sea familiar o vecinal o, por ejemplo, colaboradores en los trabajos. Además, allí se suma, para el caso de Venezuela, aumento de la depresión, de la ansiedad y de los casos de suicidio por el fenómeno de la migración, tanto por las personas que han emigrado como también por los familiares que han quedado en Venezuela, que eso a la vez repercute en la dinámica familiar, tanto desde el punto de vista socioemocional como desde el punto de vista económico. Entonces, esa es la situación que tenemos como venezolanos, esta es la situación mundial que tenemos y fíjense cómo para evaluar esa perspectiva de la psiquiatría hoy, es complejo en poder descifrar cuáles son las pautas que se tienen que tomar en cuenta entonces para atender a la población que está afectada de su salud mental. La psiquiatría entonces hoy requiere ampliar su perspectiva, así lo dicen los estudios, y los que son expertos en analizar estas estadísticas de la salud mental, porque seguimos entonces combatiendo el estigma, y de hecho el mes de la concientización es uno de los, digamos, de las opciones, las oportunidades que tenemos para trabajar, combatir con ese estigma, con la etiqueta que siente, que tiene la persona o que han tenido a través de los años las personas que se atienden en salud mental, pero también tenemos que atender la situación relacionada con los déficits que hay para atender a la población. O sea, muchas veces en muchos países no se da abasto la cantidad de especialistas de la salud mental para atender a la población y eso
tomando en cuenta que se han protocolizado muchas de los trabajos o de la atención terapéutica que se hace. Quiere decir con esto que en muchas situaciones de salud mental, el procedimiento se ha tecnificado, se ha tecnologizado y pareciera que entonces estamos entrando o estamos atendiendo con toda la modernidad que se tiene para resolver las situaciones que nos presentan los pacientes. Y sin embargo, no estamos, como decía en el webinar pasado, dando la talla o los resultados nos están diciendo que algo no estamos haciendo bien. Además de eso, y esto quizás es lo medular de esta reflexión sobre la psiquiatría de hoy, es que seguimos estando parcializados en la atención a nuestros pacientes. Quiere decir eso, que el psicólogo va por un lado, muchas veces el psiquiatra va por otro lado, y esto son los dos profesionales que más en conjunto trabajan según mi experiencia. Pero cuando abrimos el consultorio para ver con quién estamos trabajando, muchas veces no conseguimos al internista, al cardiólogo, al neurólogo, al gastroenterólogo, al ginecólogo, al endocrino. Es decir, se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que el filósofo Descartes se paró para estudiar y resulta que ahora nos toca a nosotros comenzar esa tarea titánica de unir para comprender mejor a nuestros pacientes. Esa es la situación actual que tenemos con la psiquiatría. ¿Qué hacer para unir lo que se ha separado y sabemos? Además, los pacientes cuando nos hablan nos hacen entender eso, que estamos atendiendo a una persona como un sistema, una persona que tiene una mente que está alojada en un cerebro y que ese cerebro pertenece a un cuerpo, es decir, que mente, cuerpo y cerebro son indivisibles. Entonces aquí esta segunda parte la voy a dedicar a hablar un poco sobre esos otros elementos que además nos ha aportado la neurociencia, que es el otro pilar importante para esta reflexión de la psiquiatría actual. Se sabe prácticamente en las redes sociales, cuando pones la etiqueta de neurociencia, te pueden salir miles y miles de cuentas que hablan sobre neurociencia. Es decir, la neurociencia está en la calle y está muy bien que esté porque de alguna forma eso nos permite a nosotros saber que las personas se están informando de qué pasa con su cuerpo, de qué pasa con su mente, qué pasa con su cerebro. Y esto nos ayuda entonces en parte a poder a educar a la persona cuando está consciente de que hay un funcionamiento cerebral que está determinando qué es lo que pasa o qué es lo que hace nuestra mente. Sin embargo, esa información es neuroquímica y ahí está una de las debilidades que tenemos entonces para comprender lo que le pasa a nuestra mente, que al ser una información neuroquímica, no vamos a esperar que vamos a ser conscientes, vamos a tener una idea, un pensamiento de cómo está ese cerebro afectando, por ejemplo, nuestro sistema digestivo, cómo está produciéndonos alguna erupción, cómo nos está causando alguna enfermedad autoinmune, porque precisamente el cerebro se conecta o se comunica con el cuerpo por esa red nerviosa, neuroquímica, y hay información de nuestro cerebro que va hasta hacia el resto de nuestro sistema, es decir, al cuerpo, a todos nuestros sistemas de órganos, pero también hay una información de el cuerpo que llega al cerebro y también le notifica y le modifica la neuroquímica al cerebro. Entonces, hay una relación intrínseca, implícita, que muchas veces no somos conscientes de cómo nuestra mente está afectando nuestro cuerpo y cómo igualmente nuestro cuerpo afecta nuestra mente por medio de la información que le llega a nuestro cerebro. Entonces, hay un elemento fundamental cuando nos ponemos o nos dedicamos a entender el funcionamiento del cerebro.
y es que la ventaja que nos está dando la neurociencia de conocer más nuestro cerebro nos permite saber que el cerebro ya no es ese órgano complejo, maravilloso, pero que tenía una etapa limitada de crecimiento y de desarrollo. No, hoy en día, gracias a la neurociencia, se sabe que el cerebro, toda la vida del ser humano, va a cambiar, se va a modificar, se va a transformar, va a aprender, va a desaprender. Y eso me parece que para nosotros es nuclear en la salud mental. Saber que el trabajo que estamos haciendo en la medida en que se puedan modificar algunos aspectos que ya vamos a ver sobre la salud mental, también que inciden sobre la salud mental, también esos efectos en el cerebro van a permitir que la persona sea más consciente de qué es lo que le pasa y, en fin de cuentas, tomar acciones, hacer cambios para encontrar esa sensación de bienestar y felicidad que necesita. Entonces, ¿qué aspectos de forma general los voy a mencionar? ¿Qué aspectos del cerebro hoy en día son clave para, además de este que estoy hablando de que cambia toda la vida? Son claves para comprender esa manera de enfermar que tenemos con frecuencia y no estamos conscientes de esa información. Una de ellas es la neuroplasticidad que, como decía, en las redes abunda la información acerca de la neuroplasticidad, de los beneficios de saber que el cerebro, por vía de esa neuroplasticidad, puede cambiar. Y aquí hay otro elemento entonces que es clave para esta búsqueda del bienestar. Si el cerebro puede cambiar por la neuroplasticidad, porque hay un proceso de neurogénesis, es decir, que se van cambiando incluso nuestras neuronas, también nosotros podemos cambiar la manera como pensamos, cómo sentimos y cómo nos comportamos. Y eso ciertamente que ayuda y mucho para poder mejorar nuestra salud mental. Además, es conocida en las redes sociales, insisto en lo de las redes sociales porque mucha gente ahora está buscando información en las redes sociales. Y después vamos a hablar un poquito más sobre eso. Pues también la neurociencia nos ha permitido identificar con más precisión que lo emocional y lo racional en el ser humano están muy interconectados. Lo sabíamos antes, pero no sabíamos a ciencia cierta, valga la repetición porque estamos hablando de neurociencia, cómo es que el sistema límbico, el área de las emociones, incide sobre la corteza prefrontal, que ya les he mencionado en otros webinars, para hacer que lo que yo siento, que esas emociones impacten sobre mi área de el pensamiento, de la voluntad, de la planificación, de la ejecución, de poner límites, y ante una situación particular yo puedo decir, no quiero más esto, elijo cambiar, elijo no seguir en esto, no seguir en esta relación, no seguir en este trabajo, etcétera. Pues esa relación es tan íntima que si nuestra área de las emociones, el sistema límbico, se siente desbordado, ese nivel de intensidad en la emocionalidad pareciera que apagara, por decirlo de forma sencilla, apagara nuestra corteza prefrontal y eso hace que entonces nos comportemos de manera impulsiva, nos comportemos de manera compulsiva, que no podamos regular nuestras emociones y por resultado entonces tenemos esas conductas ansiosas, esas conductas repetitivas, esa conducta de, de no mirar antes de actuar, es decir, consecuencias que son frecuentemente más bien mm, el motivo por el que buscamos la ayuda para que eso no nos vuelva a pasar, pero sin tener conscientes que tal vez la solución para ese problema no sea tanto lo que está
el resultado, sino lo que estamos haciendo y cómo estamos habituados a responder ante una situación en particular. Pues mucho de esto que estoy diciendo se sabe a través de la resonancia magnética funcional, estudios que se han hecho para ver cómo se enciende la amígdala con algunas situaciones, de solamente mostrarle por ejemplo, el estímulo a la persona que está en el estudio y cómo se enciende el área prefrontal cuando se le muestra, por ejemplo, a la persona un estímulo diferente. Y cómo cuando es tan intensa la actividad en la amígdala, por ejemplo, que es el área central del sistema límbico asociado con las emociones, cómo se reduce la intensidad de la acción a nivel de la corteza prefrontal. Por allí les compartí recientemente un video acerca de la epigenética, porque la epigenética también es otro elemento de la neurociencia que nos ha hecho entender algo que desde hace muchos años en la psiquiatría se entiende, pero la verdad, el resultado es que pocas veces se le da la importancia necesaria. Y es sobre el impacto de lo social, de las relaciones, de cómo vivimos con nuestro entorno sobre la arquitectura y la neuroquímica cerebral. A eso se refiere la epigenética, la posibilidad de que nosotros podemos, en cierto modo, cambiar, no de un día para otro, no es así de fácil, pero conocer ese elemento que antes se creía que no, que el cerebro se desarrollaba y no había manera de cambiar esas neuronas, pues nos hace ser esperanzadores en buscar cuáles son las vías por medio de las cuales las personas van a poder moderar la manera de padecer o la manera de sufrir o la manera de presentar una afectación en su mente y en su cuerpo, porque recuerden, estamos hablando de una unidad, y también modificando la manera como piensa y siente de sí mismo y sobre todo la manera como se relaciona con su entorno. Eso es importantísimo. El impacto psicosocial, cómo afecta en la dinámica de la salud o enfermedad de las personas. Otros aspectos sencillos, pero que no me quiero ahondar en eso, tienen que ver con la poda sináptica, por ejemplo. Y hoy en día se sabe que el cerebro también hace como una limpieza de aquellas áreas o aquellas neuronas que están interconectadas, pero no están siendo utilizadas, por decirlo de manera sencilla. Y además, otro elemento importante para lo que tiene que ver con los hábitos es que se sabe hoy en día que existe un sistema linfático con G, parecido al linfático, pero linfático, que es el que se encarga de hacer la limpieza de todos esos residuos que quedan de la neuroquímica, de la actividad cerebral durante el sueño. Fíjense lo importante entonces que viene siendo el hábito de dormir, el descanso, para que el cerebro pueda limpiarse, pueda resetearse y pueda hacer poda en esas, o como se dice, pues limpiar, sanear todos aquellos aspectos que están siendo atendidos, utilizados de manera insuficiente. Em, hay vías de neuronas interconectadas. Si yo tengo un hábito de tanto hacer esa actividad, esa vía neuronal se va a mantener, incluso se va a profundizar y va a generar, como se llama, una huella sináptica. Pero si yo dejo de hacer eso, por ejemplo, porque tengo una lesión cerebral, producto de un traumatismo o una enfermedad neurológica, y dejo de utilizar esa área cerebral, hay otras neuronas que se encargan de reponer o de sustituir esas neuronas que ya no están ejerciendo esa función. Eso es muy interesante para la rehabilitación en el área neurológica, pero también es muy interesante para el tema de los hábitos, porque si nosotros estamos acostumbrados a una actividad y con esa actividad, digamos que reforzamos esa parte de funcionamiento cerebral y elegimos cambiar ese hábito por un hábito más saludable,
esa vía neural va a quedar desactivada y con el tiempo va a desaparecer o se va a desactivar, pues, y van a recanalizarse otras interconexiones, otras redes neuronales asociadas a esa actividad que ahora estoy haciendo de forma repetida, o sea, de forma que le estoy diciendo a mi cerebro, esto es lo que tiene que hacer. Em, el cerebro está preparado, está programado, también por llamarlo de otra manera, está programado para anticiparse, para atender las amenazas. Es decir, el cerebro está programado para pensar en lo negativo, para captar qué está sucediendo en nuestra mente, qué está sucediendo en nuestro cuerpo, que no es, que no le permite al ser humano la sobrevivencia. Entonces, tenemos que saber que muchas veces esa tendencia a pensar negativamente, esa tendencia a reaccionar incluso con nuestro cuerpo, está determinada por una función del cerebro que es vivir en supervivencia. Y muchas veces anticipamos y completamos lo que sucede afuera porque en instantes y segundos ya el cerebro está dando la información neuroquímica para que te pongas en alerta y atiendas la amenaza. Esa es la visión, digamos, positiva de ese pensamiento negativo, de esa tendencia al cerebro a generar ese procesamiento bioquímico para que nosotros podamos defendernos, o sea, enfrentar la situación o escapar de la situación. O sea, la amenaza, enfrentamos la amenaza, huimos. Y esas son realmente las dos variantes que tiene la manera del ser humano desde que aparece como especie, o sea, de defenderse, o sea, enfrentar o huir. Y para eso, la bioquímica de nuestro cuerpo ha resultado perfecta. ¿Dónde está la imperfección o dónde está el problema? En que, como decía cuando hicimos el webinar del estrés, estamos preparados ahora es para vivir ante una situación con el jefe, ante una situación con el hijo, ante un evento X social, como si estuviéramos en amenaza y tenemos que enfrentar a eso y no sabemos cómo o tenemos que huir. Entonces, hay una parte de nuestro cerebro, que es el cerebro más evolucionado, que es el cerebro consciente, que necesitamos que asuma esa gestión inteligente de procesar lo que está sucediendo y poder apagar la amígdala, poder calmar al cerebro y decirle, tranquilo, que yo sé cómo resolver esta situación. Y eso lo tenemos que aprender. Y los psiquiatras y los psicólogos tenemos el desafío de encontrar la manera de llegarle a nuestros pacientes, a las personas que atendemos, para facilitarle ese procesamiento. Entonces, llegando a el otro elemento de esta revisión, que es el cuerpo, ¿qué concluimos? Que el cuerpo habla, que el cuerpo lleva la cuenta de lo que nos pasa y que el cuerpo no miente, pero no todo es psicógeno. Eso también hay que decirlo. No todo lo que nos pasa en nuestro cuerpo, no todas las gastritis, no todas las crisis de hipertensión arterial, de asma, etcétera, son psicógenas. No todas. Pero sí es cierto que todo lo que pasa en nuestro cuerpo es psicosomático. Es decir, aunque el motivo sea un accidente y yo tenga una fractura del fémur y producto de esa fractura me operen, me inmovilicen y tengan que estar 15 días, 21 días en cama de reposo, eso se convierte en un proceso psicosomático porque es la persona la que está padeciendo esa fractura de fémur. No es solamente el hueso,
no es solamente que me operaron, no es solamente que tengo antibiótico-terapia, sino que yo estoy procesando qué pasa con mi vida, qué pasa conmigo, qué pasa con mis relaciones, qué pasa con mi trabajo cuando estoy en ese proceso por el medio del cual perdí mi salud física. Entonces, todo lo que pasa en el cuerpo es psicosomático, aunque no todo lo que pasa en el cuerpo tenga un origen psicógeno. Hay procesos, como decía al principio, del cuerpo que son psicógenos, que muchas veces esa manera de colocarnos en ansiedad, que la ansiedad es no saber cómo manejar el estrés, que es diferente al trastorno de ansiedad, como decía hace un rato. em, Esa falta de gestionamiento puede hacer que nosotros nos enfermemos psicosomáticamente. Em, ¿Qué concluyo aquí entonces? Que la visión que se requiere de la psiquiatría actual es una visión integrativa, que tenemos que hacer el esfuerzo, nosotros los especialistas del área de la salud mental y ustedes como pacientes cuando sean atendidos por cualquier especialidad médica o psicológica, de que haya conexión entre ese médico que los está atendiendo y la atención de su salud mental, bien sea que el médico tenga los recursos y aborde la situación de qué te pasa, quién eres, por qué enfermaste, por qué no has mejorado de una lesión que se esperaba que mejorara en 5 días, en 10 días, en un mes. Ese duelo que está asociado a lo mejor a esa crisis hipertensiva. El paciente, la persona, tiene una responsabilidad en su salud. No solamente cuando va al médico, le pague o no, va a depender de lo que el médico haga con la salud de ella, sino que esa persona tiene que procurar que esa atención sea holística, sea integrativa, que si se requiere incluso pueda solicitársela al médico o que el médico se dé cuenta y lo refiera y no diga al paciente, no, pero si yo tengo una fractura, ¿qué voy a ir? ¿Para qué voy a ir al psiquiatra? ¿Para qué voy a ir al psicólogo? Y si es usted mismo el que se ha dado cuenta de que algo le pasa, que no puede superar esa situación, que eso la ha deprimido, que la ha entristecido, pues no espere a que tenga una situación más compleja desde el punto de vista mental, a que tenga un trastorno, sino que busque la manera de gestionar esa tristeza que es más que tristeza y sin llegar a ser depresión, se habla de subdepresión, esa ansiedad que no está gestionando bien la situación presente y pasa de convertirse el estrés en una reacción natural y normal para gestionar esa situación que está enfrentando en el presente la persona a convertirse en la ansiedad, que es una reacción igualmente de estrés, pero desproporcionada, o sea, de mala gestión del estrés realmente. Entonces, allí tenemos la responsabilidad parte y parte. Nosotros como especialistas de la salud mental y ustedes como las personas que están buscando atención para su salud mental. Vamos entonces a la parte final, que es el bienestar. ¿Cómo con todo esto que yo les he dicho van ustedes a evaluar su nivel de bienestar actual y qué hacer para mejorar, como yo les ponía en las publicaciones, cómo desbloquear tu bienestar? Primero que todo, vamos a hablar del concepto, qué es salud mental, qué es tener bienestar, qué es salud emocional, por ejemplo. Entonces, la salud mental, no lo digo yo, lo dice la OMS y ya lo he dicho en otros webinars, pues no es ese estado de no enfermedad, sino es ese estado de sentirte consciente de tus recursos, capaz de sostener tu vida, bien sea desde el punto de vista laboral, o sea, con autonomía o con los recursos, los apoyos externos para poder vivir con calidad, para tener una vida con calidad. Eso principalmente es la salud mental. Y el estado de bienestar emocional es
estar consciente y sentir que eres capaz de poder proporcionarte todos esos elementos para mantener la salud mental. O sea, si yo tengo salud emocional, estoy sintiendo que yo puedo resolver, que puedo gestionar, principalmente la salud emocional tiene que ver con gestionar lo que me está sucediendo, lo que estoy enfrentando, bien sea si es en el área de trabajo, que cómo me siento con ese trabajo, cómo me están tratando en ese trabajo, poder gestionar eso. Eso verdaderamente es lo que es salud emocional. Y el bienestar es más bien subjetivo, pero es muy importante porque es sentir satisfacción por tu vida, sentir satisfacción porque la manera como la estás llevando, como la estás resolviendo, por donde pones el tiempo de calidad tan importante como les he dicho anteriormente, ese tiempo que invertimos, el bien más preciado que tenemos después de la vida es el tiempo para vivir esa vida. Entonces, ¿cómo estás viviendo tu vida? Esa sensación de satisfacción vital, a eso se le llama bienestar. ¿Qué encontramos entonces para hablar de ese bienestar? Bueno, hay cuatro factores que son fundamentales para ese bienestar y que están muy asociados al estrés, es decir, al presente. Uno de ellos es la sensación de amenaza, que ya les decía, que fíjense que no solamente es psicológica, sino que es más un recurso que tiene nuestro cerebro de enfrentar las situaciones para resolverlas en lo inmediato. Y en lo inmediato es principalmente con lo emocional. Después piensa si puedes, pero antes te salvo. La incertidumbre, esa sensación que tenemos de vivir en el futuro que realmente nos genera más ansiedad que estrés. Porque recuerden que le digo, la ansiedad es cómo vives o cómo sientes desproporcionadamente lo que estás viviendo. Por allí también les pasé un post acerca de que el 10% es lo que nos pasa y el 90% es cómo hacemos con lo que nos pasa. O sea, ¿qué hacemos con eso que nos pasa? ¿Cómo resolvemos con eso que nos pasa? Y aquí les doy un dato también del cerebro. Y es que el cerebro puede hacerse un escenario completo de algo que nunca va a pasar. Y se lo digo con frecuencia a los pacientes, a las personas que atiendo en la consulta. Muchas veces todo eso que tienes allí no sucede, pero estás reaccionando como si verdaderamente sucede porque el cerebro no diferencia entre realidad e imaginación. De tal manera que si tú estás anticipando que te va a ir de lo peor durante la semana, lo más probable es que esa incertidumbre que es propia del ser humano y que tenemos que atenderla sí o sí, la convirtamos en una tragedia. El otro fenómeno o el otro factor que está afectando nuestro bienestar, de acuerdo a los estudios, es, fíjense esto, la falta de descanso, que no paramos, porque estamos convencidos que lo que nos va a producir bienestar es el dinero, es la producción, es la productividad, es lo que tenemos. Y eso se ha encontrado en diversos estudios que está siendo causa importante, factor importante de evaluaciones con altos niveles de estrés, de enfermedades o trastornos mentales y de baja calidad de vida, o sea, con bienestar subjetivo raspado. Y por último, dentro de esos factores que evalúan está la sobreexigencia, la culpa y el miedo. La culpa con el pasado y el miedo a no ser suficiente para enfrentar esa incertidumbre de la que estoy hablando. Hay unos datos, por ejemplo, importantes del Psicodata, ese programa de la Universidad Católica Andrés Bello. No di antes los créditos, pero es un programa de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Hay unos datos importantes del Psicodata que habla del escudo psicológico. ¿En qué se basa el escudo psicológico de la persona? En tener bienestar personal, satisfacción subjetiva de ese bienestar, sentido de control, o sea, que puedo controlar las cosas que me suceden. Y ya vamos a hablar de eso. La adecuación social,
que estábamos viendo en la evaluación, que ahorita más bien lo que hay es una sensación de desconfianza con tu entorno y de baja conexión con las personas que nos rodean, por desconfianza, ¿no? Las habilidades cognitivas, o sea, si estoy consciente de cuáles son mis recursos cognitivos de mi cerebro, de mi mente, para poder actuar con asertividad y con efectividad. Y incluyen allí en ese estudio que en los venezolanos, en esa evaluación que hicieron entre el 2023 y el 2024, hay un afrontamiento basado en lo religioso, es decir, que muchas personas se basan en la esperanza, en la fe, como recurso para poder afrontar las adversidades que se le presentan en la vida. A eso le llamaron ellos el escudo psicológico. Entonces vamos a la realidad actual, no solamente a nosotros, sino en general. La productividad, o sea, la necesidad de estar produciendo constantemente, la velocidad como estamos viviendo, o sea, esa sensación de estar hiperconectados, de tener que estar al día en todo y atendiendo todo, cosa que es imposible, y atendiendo el factor de las exigencias, entonces estamos con la frustración constante. Constantemente nos sentimos frustrados con nosotros mismos por no lograr las cosas que queremos. Tenemos, en general, las personas tenemos dos tipos de problemas y para esos problemas hay como dos tipos de personas. Las personas que sufren por lo que les pasa y las personas que disfrutan con lo que hacen. Esos son como los dos renglones de las personas que más están asociadas al manejo o no de su bienestar. Las personas que disfrutan lo que hacen en positivo y las personas que padecen, que sufren por lo que hacen. Fíjense eso, que estamos hablando de acciones. Y hay dos problemas que son como cardinales en la mayoría de las personas que se atienden en salud mental. El problema laboral, el problema del trabajo y el problema con las relaciones, pero no solamente las relaciones con los otros, sino las relaciones conmigo mismo. ¿Qué es entonces aquí la clave, en mi opinión, desde el punto de vista de la salud mental? Si estamos hablando de realidad, ¿qué es lo más que nosotros expresamos en la realidad? Acciones, toma de decisiones y hábitos. Entonces, hay que explorar cómo están nuestros hábitos, hay que explorar cómo están la toma de decisiones que tenemos día a día. ¿Qué le parece? Porque ahora son las 10:47, vamos a hacer una pequeña práctica. Yo les voy a compartir, espérense un momentito, que les voy a compartir por aquí una lámina, papel y lápiz a la mano, como les dije, que quiero que vean esto. Me avisan, por favor, cuando lo estén viendo. El recurso que nosotros tenemos puede parecerse a eso que seguramente varios de aquí tienen en sus casas, que es el botiquín de primeros auxilios. Bueno, existe el botiquín emocional también, que está definido o está constituido por todos aquellos recursos que nosotros hemos dedicado, que pudieran ser de ayuda en un momento puntual, en un momento de crisis. Y por eso se llama el kit o botiquín emocional. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa actividad? ¿Cuál es ese hábito que yo voy a instalar, que voy a, a buscar crear para poder gestionar de mejor manera mi forma de regularme y de gestionar las situaciones y que yo sienta que puedo contar con ella, que lo tengo a la mano, como se dice, porque precisamente el botiquín de primeros auxilios
en el área física, da la sensación de, tengo un dolor de cabeza, espero, me relajo, me tomo un té, si no mejoro, ahí tengo el acetaminofén, lo tengo en el botiquín de primeros auxilios, que puede ser un artículo como ese que está allí, un maletincito, o sencillamente muchas personas lo tienen incluso en el gavetincito del baño, X. Lo que quiero es que ahora ustedes, con esta información que yo les he dado, pensando un poco en su salud, ya no solamente mental, la ansiedad, la depresión, el estrés, los problemas, los conflictos, las deficiencias que tengo, la autocrítica severa que me hago, sino que ahora piensen cómo eso está afectando en su cuerpo. Ustedes hacen 10 segundos de reflexión y se permiten que su mente se conecte con su cuerpo y probablemente van a identificar que algún malestar muscular, algún malestar digestivo, incluso eh, algún saltico del corazón que tengan por allí, está asociada con un pensamiento y no lo tenemos consciente, por lo que yo les decía, porque hay una respuesta neuroquímica de esa idea o de esa emoción con el cuerpo, pero muchas veces no lo expresamos, sino que lo habla, lo dice nuestro cuerpo. Entonces, vamos a tomarnos yo creo que unos 10 minutos para colocar por lo menos uno o dos ítems en cada uno de esas opciones que yo les he colocado allí. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues me la hacen, por favor. Yo les voy diciendo si no ven bien. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando te sientes abrumado, ¿qué frase te recuerda que todo mejorará, que todo puede mejorar? Otra frase que tengo aquí, déjame quitar un momentito la galería. Vamos a poner la galería completa. Ya, un segundito, me lo permite. Ah, escribe actividades que te ayuden a calmarte y manejar el miedo. A ti, ¿qué te funciona? ¿Qué actividades te ayudarían a calmarte? Describe recuerdos que te traigan tranquilidad. Cuando te sientas así abrumado en una situación incluso de confusión, de que no te llegan las ideas y que comienza a inquietarte que tienes que tomar una decisión o hacer algo y no logras estar como en tu centro, ¿qué recuerdo te puede traer tranquilidad? Otra opción aquí es recuerda a alguien que admiras y escribe qué te diría ante una situación de conflicto que tengas actualmente. Y por último, aquí dice, ¿a quién puedes llamar o contactar cuando necesitas apoyo emocional? Les doy unos minutitos mientras yo busco unas opciones que yo traigo por allí para complementar lo que digan. Si quisiera saber cuando alguno esté listo, que me lo indique por el chat.
¿Cómo vamos? ¿Alguien quiere comentar? ¿Alguien tiene una opción diferente a la que estaba en el botiquín emocional? No todos a la vez. Igualmente, si no pudieron llenarlo o si no pudieron leer o si lo quieren hacer después, mm, voy a dejar el chat abierto del grupo para que puedan hacer sus comentarios. Pues sí me gustaría saber mm, qué les parece la idea de tener ese recurso como botiquín, que lo pueden tener en su casa, lo pueden tener en el trabajo, etcétera. Fíjense, hay a ver si son tres. No, hay más de tres aspectos fundamentales que conviene tener en un botiquín de primeros auxilios psicológicos. Uno de ellos es, ni siquiera tiene que estar dentro del botiquín, sino tenerlo anotado como algo importante que puedes hacer, que es respirar. Y es algo sencillo, tan sencillo que muchas veces las personas no le dan la importancia necesaria. Solamente con respirar, pero con respirar de manera consciente, o sea, que te conectes con esa respiración, ya le envías una información química, neuroquímica al cerebro que lo ayuda a apagar la amígdala. Así que sí es importante y sí está comprobado científicamente que uno de las cosas que podemos hacer para calmarnos, para regular esa manera como enfrentamos la realidad es respirar profunda y conscientemente, es decir, en atención plena, como también se le llama. Mindfulness, si lo quieres llamar así también, y lo practica o lo has practicado. El yoga también nos permite esa respiración profunda, porque principalmente se busca es calmar la mente y relajar el cuerpo. Yo quisiera, si algo quisiera que se lleven de aquí, es que piensen que cada vez que están haciendo algo con sus emociones, lo están haciendo también por su cuerpo. El otro elemento importante es parar. Tenemos que parar de hacer cosas. Tenemos que agendar el descanso. Tenemos que buscar la manera de que ese descanso sea efectivo. Por ejemplo, hay personas que hacen siestas. Hay que hacer una siesta de tal forma que nos ayude a resetearnos 20 minutos para no caer en ese sueño profundo que pudiera interferir con el sueño de la noche. Y fíjense que ya les dije lo importante que es dormir en la noche porque es el momento en el que el cuerpo baja el cortisol y entonces nuestro cerebro puede descansar. Hacer esas siestas, agendar los descansos breves durante el día. ¿Qué hacer? Actividad física, alimentarse, entrenar algún hobby, por aquello que le dije de cambiar esos circuitos neuronales, esas vías de interconexión neuronal y programar al cerebro para utilizar otras vías neuroquímicas, aprender algo nuevo. Esto es clave. Aprender a expresar con palabras las emociones, porque si no se verbalizan las emociones, si no se dice, siento miedo, es angustia, estoy confundida, confundido, estoy avergonzada, siento culpa, si no lo dices, si no lo verbalizas, el cuerpo va a encontrar la manera de ponerlo afuera, porque necesita regularse.
Y mientras eso esté atrapado en nuestra mente, en nuestro cuerpo, no hay manera de que el cerebro pueda hacer ese balance del que yo les estaba hablando. Y otra cosa importantísima, y para nosotros los venezolanos, dado ese estudio de Psicodata, es fundamental, es vincularnos, pero no vincularnos porque es mi compañero de trabajo, porque es mi hermana y tengo que hablarle, porque, bueno, es mi pareja y tengo que asumir que tenemos que resolver las cosas entre los dos. Es buscar una vinculación que nos permita a nosotros libertad, libertad individual, expresarnos como esa persona digna de respeto, digna de atención, digna de ser escuchada. Y para eso primero tenemos nosotros que hablar con nosotros mismos, mirarnos, saber qué pensamos de nosotros, qué sentimos de nosotros mismos, porque si no somos capaces de decirnos a nosotros lo que pensamos, estamos esperando que otro nos lo diga. Y entonces estamos en la expectativa de la vergüenza si nos dicen algo que nosotros pensamos de nosotros mismos. O en la expectativa de la desilusión si el otro nos dice lo que nosotros creemos que nos merecemos. Sí. El lenguaje, la comunicación con nosotros mismos es importante y vincularnos con los demás, relaciones afectivas y efectivas, es determinante para poder mantenernos en ese estado de bienestar que deseamos, que no será todos los días. No se trata de perseguir la felicidad, se trata de verla como el final, como un resultado de cosas, a lo mejor pequeños detalles que estamos haciendo todos los días, pero que nos van dando la sensación de que nuestra vida tiene un propósito diario y ese propósito diario va cobrando sentido en la medida en que nos sentimos bien con nosotros mismos, satisfechos de elegir la pareja, el trabajo, el hogar, el país, donde quiera que estemos haciendo nuestra vida. Y con esto creo que finalizo. Importantísimo la vinculación, otra cosa que se ha descubierto en las neurociencias y con esto sí termino. El abrazo, no saben lo efectivo desde el punto de vista neuroquímico que es el abrazo, pero no es el abrazo de que te abracé y buenos días. Es ese abrazo que va de 3 segundos a 20 segundos. Allí, a los 20 segundos es cuando se libera oxitocina. Así que los invito con las personas que tengan confianza, con las personas que tengan respeto, con las personas que quieran manifiesten ese deseo de reconectarse con ella para que a través del abrazo, la oxitocina les dé esa sensación de felicidad que produce ella. Las endorfinas le den esa sensación de felicidad que producen. No la produce otra sustancia que no sea las endorfinas, que son como analgésicos. Y de eso hay mucho que hablar todavía, pero bueno, estamos en tiempo. A ver, quiero escucharlo. Por allí tenía Lorena levantada la mano. Por favor, Lorena. ¿Tienes el micrófono apagado, Lorena? Sí, perdón, perdón. Eh, Cuando hablas del punto 8 que dice aprender a expresar nuestras emociones, que es importantísimo. Cuando quieres expresar tus emociones, pero no te sale cómo hacerlo, o sea, ¿qué ejercicio puedo hacer? ¿Respirar o no sé? Es Sí, a partir que de aquí, a partir de esto que te estoy diciendo, Lorena, el primer ejercicio es escuchar lo que no puedes gritar. Es ¿cómo? hacer ejercicio contigo misma de poder de poder escuchar esa sensación que tienes en el cuerpo, esa sensación de atrapamiento o de ahogo que tienes en el cuerpo. Ponerle un nombre, no importa que el primer nombre que salga sea un nombre que inesperado, porque a partir ¿Es de allí, válido, es válido escribir en caso tal de...
O sea, es válido Totalmente, expresar las emociones aunque sea por escrito. Ya si no totalmente, tiene, o totalmente. puedo hablar me lo invento, con el espejo, por ejemplo. Sí, es que hay un existe el ejercicio del espejo. A ese espejo le vas a decir qué sientes, Ah, qué ok, ok. sientes, No no cómo te necesariamente sientes, entonces, no no cómo te... necesariamente expresar las emociones con alguien que estemos vinculados, nada. Es expresarlo de una manera u otra, ¿no? Sí, sí, es reconocerlo, es hacerlo consciente. Decirte al Ok, espejo qué sientes, no cómo te sientes. ¿Qué sientes? oh, Darle nombre a esa emoción. ¿Y ok, dónde lo sientes? gracias. ¿Y dónde lo sientes? Si no encuentras la palabra, ¿dónde siento eso que estoy sintiendo que no sé cómo se llama? ¿Dónde siento? Por En esa ejemplo, sensación de que tengo, que no puedo comer, que no me pasa la comida, o que estoy como privada, como si por tuviera ejemplo, un tarugo, como dicen, en la garganta, o tuviera como una opresión en el pecho. por ejemplo, ayer tuve una sensación de que no sabía, no, o sea, me dices expresar las emociones, pero ni aunque me pusiera enfrente al espejo, aunque me pusiera a escribir, era una no sensación que no la sabía, no sabía describirla. O sea, decía, ay, no sé qué me pasa, no sé, porque he hecho todo, lo he hecho tal, pero no sé. Y lo que, ¿sabes qué? Llegué a la conclusión, dice, ah, no, ya sé, necesité una siesta de 10 minutos. Hice la siesta y me recuperé, Ujú. pero no sé si Y si eso esto, era lo que necesitabas, ¿qué sería lo que tenías? agotamiento puede ser. Ahí está, es Ok, agotamiento, agotamiento. La sensación de agotamiento es una emoción, la emoción de estar a menos, a ya no sentir con la situación, pero es importante nombrarla, más que describirla. Nombrarla y si es posible reconocer en el cuerpo dónde sientes ese agotamiento. ¿Qué señal, qué información te está dando el cuerpo de que estás agotada? ¿Estás respirando difícil? ¿Tienes calambres en las piernas? O sea, calambre digo yo, tensión muscular. ¿Qué tienes en el cuerpo que está asociado con eso que a lo mejor no has podido expresar o no has podido concientizar? ¿Sí? ok. Gracias, Gracias, Vicente. gracias Lorena. ¿Alguien más? Por aquí voy a revisar el chat. Mm, Tengo un hijo que grita justamente por no saber expresar las emociones. Fíjate qué importante. Hay que entonces a esta persona que está hablando aquí, Adriana, buscar canalizar esa expresividad a través del arte, por ejemplo. Decíamos en el webinar pasado y lo repite aquí Lorena, escribir también ayuda. ¿Qué conecta? O sea, qué es lo que a él le gusta hacer que a través de eso pudiera expresar esa emoción? En conversarlo con alguien de más confianza, a lo mejor si no te tienen la confianza de decírtelo a ti. Recuerden que hablamos también la consulta pasada, en el webinar pasado sobre suicidio de el Putin, que muchas veces por allí las personas buscan liberar una emoción que no saben cómo expresar y eso les ayuda a regularse. En frases que uso al sentirme abrumada, respirar profundo, me dijo, me digo adelante, tú puedes, recuerdos, me voy a pensar que todo lo logrado familiar, laboral y académicamente, muy bien. Recordar a alguien que admiro, a mi abuela por sus conocimientos de vida y lo amorosa. Yo siempre digo que nosotros tenemos sabiduría emocional y que además tenemos una sabiduría familiar que muchas veces las desestimamos, que son esas personas, las más antiguas, las más longevas de nuestra familia, abuelos, bisabuelas, bisabuelos, tíos, que tienen un recurso que solemos desestimar. ¿A quién llamo o contacto para apoyarme? No suelo hacerlo, prefiero buscar lecturas que me abran horizontes. Mira, leer está muy bien, pero recuerda esto, y está corroborado por estudios científicos de neurociencias, de psicología, de psicoterapia. El vínculo social
es importante, es determinante. Nosotros somos seres sociales por naturaleza. El ser humano es social, necesita comunicar, necesita expresar con el otro y recibir esa reciprocidad. Hago un alto aquí, tal vez me extiendo un poquito, pero hago un alto para decirles, incluso a los psicólogos que están en esta actividad, que los pseudoterapeutas, ChatGPT está haciendo un trabajo porque nosotros estamos dejando ese espacio, no estamos teniendo los resultados efectivos para los pacientes y buscan naturalmente otras alternativas para atender la situación que les pasa. Ni chat GPT ni pseudoterapias, y no me voy a referir a cuáles son, pero existen y ustedes, la mayoría, saben que existen, muchas veces no aportan el trabajo que se hace con la persona, con recursos profesionales para ayudar, acompañar y ayudar a que la persona resuelva la situación que está padeciendo. Y con el chat GPT, la inteligencia artificial, ojo que no la estoy cuestionando de forma general, sino que personas que están buscando esa atención tienen que saber que es un recurso limitado. Primero, porque no hay un vínculo social. Segundo, porque no es una atención a largo plazo. Y si trabajas con ella, si te atiendes con ChatGPT, te darás cuenta que en el transcurso del tiempo te da dando los mismos resultados porque lo que estás respondiendo a un algoritmo de acuerdo a la información que tú mismo le estás proporcionando. Pero no va a hacer ese insight, esa reflexión, esa búsqueda de recursos asociados a lo que tú le estás diciendo para poder darte una respuesta que se corresponda con la ayuda que estés necesitando. Y por aquí, este es mi botiquín. Gracias a ti por la entrega. Bien, hemos finalizado. Muchísimas gracias nuevamente a todos por los aportes, por la participación, por haber estado presente los que estuvieron durante los 4 webinars. Mi equipo de trabajo de marketing, de arquitectura en marca, arroba Gabriel Madrigal, arroba Francis Karina Conche al final y a la Academia Fácil, que también mi aliada y socia Yajaira Variano, con la cual pues hago un trabajo también de desarrollo personal y profesional y este soporte de Zoom es de nuestra academia. Así que agradecida inmensamente con ustedes por haberme permitido conectarme y ser parte de la ayuda tan necesaria en estos tiempos para mirarnos la salud de manera diferente, de manera integral, de manera que podamos hacer uso, el aprovechamiento de nuestros recursos, tanto internos como externos, para vivir una vida con calidad, con propósito, con significado vital y que esa nos genere trascendencia, nos genere crecimiento en lo físico, en lo emocional, en lo mental y espiritual. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias, profe. Gracias a ustedes.